Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que tu palabra sea clara, que alumbre nuestro entendimiento, que nuestra mente esté alerta, Señor, a escucharla, que sea, Señor, revelada a cada uno de nosotros para vivir por fe conforme a ella y no por vista, Señor, sabiendo que tu palabra es la verdad, que se cumple y que no hay nada que la limite. En Cristo Jesús. Amén. Familia, vamos a compartir. Dios nos consuela en todas las tribulaciones. Dios nos consuela en todas las tribulaciones. Para iniciar, vamos a mirar la definición de consolar. Es dar descanso y alivio en la pena, molestia o fatiga que aflige y oprime el ánimo de una persona. Vamos a repetirlo, es el descanso y alivio en la pena, molestia o fatiga que aflige y oprime el ánimo en una persona. Dice en todas las tribulaciones porque por muchas razones y circunstancias nuestra alma se aflige, nos entristecemos, como dicen los muchachos, la nota se baja y podemos llegar hasta el punto de entrar en depresión. Hace 8 días compartíamos que Dios nos ayuda en todo. Y en la parte de las tribulaciones hay una palabra maravillosa de fe que es que Él nos consuela en todas las tribulaciones. En esta semana partió José a la presencia de Dios. José Rodríguez es el hijo de Luz Karime, la cantante que ustedes ven los domingos. El joven Hugo es el hermano, el que toca la guitarra y que también canta, que lo vemos en la alabanza, y su papá Hugo. Ellos pertenecen a la congregación y en un accidente de tránsito, pues partió. 26 años, muy joven, y son las cosas que no hay una respuesta o buscar un porqué. Como congregación vamos a compartir esta palabra. Dice que Dios nos consuela en todas las tribulaciones, pero vamos a ver específicamente en cuando parte un ser querido, un amigo, un familiar, alguien cercano, para que veamos que hay consuelo, que hay esperanza en medio de la tribulación, la tristeza que ocasiona que un ser querido como un hijo, un amigo, un hermano en la fe parta y más en las condiciones como se dieron, pues la palabra dice que son las buenas nuevas y siempre hay esperanza. Dice que al levantarnos permanece la esperanza, la fe y el amor. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Entonces vamos a ir a 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 al 4. 2 capítulo 1, versículo del 3 al 4. Orar por Hugo, Luz Karime, su hijo Hugo, para que la paz de Dios, el gozo de Dios les inunde su alma. 2 capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Vamos a leer el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación
con que nosotros somos consolados por Dios. El versículo habla de Dios de toda consolación. Dios vive en nosotros y hablamos que Dios nos ayuda y que hemos de acercarnos confiadamente a Él. Y en el momento de la tribulación, cualquiera que sea, en cualquier área de la vida, lo que vamos a compartir hoy es la partida de un ser querido. Saber que Dios dice que nos consuela en todas, no solamente en esta tan difícil que es la partida de un ser querido, sino en una enfermedad, problemas emocionales, un problema económico, dificultades en el trabajo, ante la incertidumbre del futuro, recurrir y sabemos que Dios nos consuela. ¿A quién consuela Dios? Que Dios lo puede hacer a cualquier persona, claro, para Él no hay nada imposible ni difícil. Pero si notamos, dice que Dios consuela a unos para que estos consuelen a otros con lo que se recibió de Dios. Significa que la relación personal con Dios, que hemos estado enfatizando tanto, genera esto. Al nosotros todos los días leer la palabra y orar, tener ese tiempo con Dios, Dios nos va a consolar a nosotros. Y vamos a mirar eso hoy, cómo es que nos consuela. Pero la palabra dice que Él nos consuela y Dios no miente. Si la palabra dice que Dios te consuela, así es. Cuando tomamos tiempos todos los días, cuando llega una tribulación, vas a sentir el consuelo de Dios. Dios que vive en ti te va a consolar. ¿Qué es consolar? Recuerda la definición, que es que te va a dar descanso, alivio ante la molestia, la fatiga, te va a dar esperanza en medio de la adversidad o la dificultad que se presente. Dios que vive en nosotros lo va a generar en el alma. Eso nos va a dar vida, esperanza. El evangelio no es egoísta. El evangelio siempre piensa en el otro. Entonces Dios te consuela para que en esa relación personal, cuando encuentres un hermano en la fe, un amigo en alguna tribulación, porque dice que consuela en todas, economía, enfermedad, problemas personales, laborales, lo que sea, encontramos alivio en Dios. Dios nos da alivio al alma para poder continuar en medio de la adversidad y dificultad que esté presente. Como Dios nos consuela, nosotros debemos de consolar con ese consuelo a la persona. Y ese consuelo es por medio de la palabra, porque Dios nos consuela a nosotros es por medio del fruto del Espíritu. Uno dice, ¿cómo Dios nos va a consolar? En medio de la relación personal, Dios genera el fruto del Espíritu en el alma. Ejemplo, aparece el amor de Dios, la paz de Dios, el gozo, la fe. En el caso de la partida de José, ¿qué Dios genera en nosotros para estar consolados? Para que le demos ese aliento a la familia, a Hugo, a Luz Karime y a Hugo, el hijo. ¿Qué le alienta? Pues dice que el fruto del Espíritu es la paz. Dios genera algo que es la paz, pero su paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, que Dios que vive en nosotros la genera para en algo tan difícil que es no volver volver a ver a un ser querido. Dios genera esa tranquilidad en el alma. Por eso dice, no se entiende, no hay cómo razonarlo, pero sí se vive, sí se disfruta. Entonces, Dios como nos consuela por medio del fruto del Espíritu. Uno es la paz de Dios para este caso, el segundo es el gozo de Dios y el tercero es la fe. La paz de Dios, el gozo de Dios y la fe. Ante la partida del ser querido, ¿cómo nos consuela Dios? La paz que Él da en esta situación, el gozo que es la fuerza y el contentamiento de no decaer el ánimo en algo tan difícil, y la fe de esa promesa de la vida eterna que Dios no miente, de saber que no murió. Y es lo que vamos a compartir hoy, de esa paz de Dios, del gozo que da Dios y de la fe, lo que dice la palabra de quiénes somos. Hace unos domingos atrás hablábamos que forasteros sobre la tierra. Decíamos peregrinos, no somos de la tierra. Eso es de la fe, es de la fe.
Dios vive en nosotros y Dios nos consuela. Entonces, ese tiempo que pasamos con Dios va a generar ese consuelo en medio de toda tribulación. Entonces, mira la esperanza tan maravillosa al nosotros apartar tiempo para Dios, que no importa la situación que está, Él nos va a consolar. Pero ese consuelo que dice en toda tribulación, lo genera, no importa cómo esté lo externo, porque ese consuelo lo genera desde el interior. Dios vive en ti. O sea, ese consuelo no viene de afuera. Cuando dice que consolemos al otro con el consuelo que nos da Dios, le vamos a dar es la palabra a la persona. Vamos a orar por la persona para que Dios que vive en ella genere ese consuelo, que alivie el alma, porque el alma es algo etéreo que nada natural llega allá. El engaño es que uno piensa que cosas naturales pueden llegar a satisfacer el alma, y eso es errado. Lo único que llega y genera plenitud al alma, que le da ánimo, aliento, que la hace descansar, es la palabra de Dios. Es Dios, es el fruto del Espíritu. La persona que pasa el tiempo con Dios es consolada por Dios, recibe la paz de Dios, recibe el gozo de Dios, y la fe está fuerte, está fortalecido en la fe. ¿Para qué? Para que la persona que está en tribulación le lleve y le cuente. Entonces, lo primero está la paz de Dios. Vamos al Salmo 46:1. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pronto auxilio, pronto, está ahí. Dios está atento. La palabra dice que hemos de echar todas las angustias en Dios porque tiene cuidado de nosotros. La paz de Dios, ¿cómo es? Dice en Filipenses que sean conocidas todas nuestras peticiones en oración. Todo lo que nos aflige en oración, porque Él, al nosotros entregar todas las que nos aflige, las peticiones, todo a Dios, Él que va a generar la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. En este caso de cuando parte un ser querido en toda tribulación, pues Él nos va a inundar de su paz, porque volver a verlo no va a ser posible. Porque a veces toda tribulación, hay un problema económico, aparece la paz de Dios, pero el problema económico está abajo, pero nuevamente Dios genera la provisión. Y usted va a poder estar económicamente otra vez estable y mejor que antes. Pero en el caso de la partida de un ser querido, no lo vamos a volver a ver físicamente. Por eso el tercer es la fe. Pero la paz de Dios llega a un punto que genera tranquilidad al alma, que no se entiende, así sepamos que no vamos a volver a compartir físicamente con la persona. Pero la paz de Dios nos da. ¿Qué debemos decirle al familiar, al amigo, cuando parte un ser querido? Esa angustia, eso que se siente, debemos de contárselo a Dios. Debemos de orarle a Dios por ese familiar, ese amigo. Por eso la invitación es que oremos por la familia de Hugo. Luz Karime, su mamá, Hugo, su hermano, por la novia. Nosotros, los que compartimos con él, porque pueden aparecer muchas preguntas, y en este caso a veces aparecen dudas y cuestionamientos a Dios y por qué. Y ese no es el camino. El camino es contarle a Dios lo que sentimos, y Él nos va a consolar. ¿Qué es lo primero que nos va a dar? Su paz. Es pronto auxilio en las tribulaciones, pero cuando hay una tribulación, y más como esta, puede aparecer el cuestionamiento. Y recordemos que Dios dijo, Job dijo a Dios cuando la mujer le dijo: venga, pero ese Dios como que ¿para qué sirve? Se llevó todos los hijos, los criados, la economía. Cuando sucede algo tan duro como esto, salen esos cuestionamientos. Pero Job dijo: Dios dio, Dios quitó. Dios dio, Dios quitó. Dios es soberano. Dios es soberano.
Nosotros debemos de descansar en la soberanía de Dios, que en el momento no lo comprendamos plenamente, pero en el tiempo Dios lo va revelando. Entonces, lo primero es esa paz. Y para la paz de Dios, ¿qué hay que hacer? Pronto auxilio a las tribulaciones, contarle a Dios las cosas. ¿Cómo nos sentimos? En todas las áreas. Y Él nos va a dar su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por ejemplo, Daniel, que era el tiempo de las tinieblas, los amigos de Daniel, Jacob, todos los que pasaron por situaciones difíciles que Dios vivía afuera, les generó esa paz en medio de la adversidad para enfrentarlos de una manera tranquila. Eso lo genera Dios. Eso no lo genera el alma humana natural, la inteligencia, la estructura. No es capaz. No llega allá. Por eso necesitamos de Dios. Necesitamos de su palabra, que es el agua viva. El segundo es el gozo de Dios. ¿Cómo nos va Dios a consolar? Con su gozo. ¿Y cómo le vamos a llevar? Pues no es estar felices, es el gozo. Gozo no es felicidad. Felicidad tiene un antónimo que es tristeza. El gozo no tiene antónimo. El gozo es que en medio de la adversidad, en algo tan difícil de la partida de José, genera gozo, que es un contentamiento, una aceptación de la soberanía de Dios. Ese es contentamiento que nos guarda, ese contentamiento guarda de caer en una tristeza profunda y llegar a una depresión. El evangelio son buenas nuevas. El evangelio es esperanza. El evangelio es sobrenatural. No lo genera nuestra mente ni nuestra fuerza. Lo genera el Dios vivo que vive en ti. Dios que vive en ti. Dios nos llamó para eso. Necesitamos tiempo con Él todos los días. Él nos consuela para consolar al otro. Con la paz de Dios, no nuestra paz. Con el gozo de Dios, no con alegrías y cosas externas, no. Es aceptar algo tan difícil, pero Él genera ese contentamiento, y el gozo es fuerza. Fuerza para sobrepasar este tiempo. Fuerza en el ánimo, fuerza para sobrellevar las circunstancias. Y recuerda que no solamente esta, sino en cualquier tribulación que esté presente en la vida. Entonces el gozo de Dios es contentamiento y fuerza. Pablo dijo, estad siempre gozosos. Y cuando Pablo habló del gozo, estaba en una cárcel. Está en lo más profundo, lo tenían. Y él animaba a las personas que estaban afuera, libres, y le decía, estén gozosos. Y él estaba en la cárcel. Él no renegó de Dios. Él no cuestionó a Dios. El gozo es fuerza en medio de algo tan difícil que era la tribulación de una cárcel. Estar encerrado, está el gozo de Dios. Fuerza y contentamiento que todos necesitamos para enfrentar una tribulación. Miremos lo que dice el Salmo 62, versículo 1 y 2. Salmo 62, versículo 1 y 2. Dice, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. Si miramos en esos dos versículos que escribe el rey David, aparece la palabra solamente. Solamente. ¿Qué significa la palabra solamente? Cuando el rey David dice solamente, es que no hay otra opción. No tiene otra alternativa. No hay plan B, C, D, F, G. Si me falla uno, entonces busco otros refugios, busco otras cosas que acallen mi alma, busco otras rocas. No. El rey David dice, en Dios solamente, Él solamente. No hay otra opción. No hay más. El gozo de Dios,
La fuerza y el contentamiento en medio de la tribulación solamente lo da Dios. Humanamente imposible. Decaemos, cuestionamos, pero cuando se tiene relación con Dios, genera esto. Y es esa esperanza la que debemos de llevarle a nuestros amigos y familiares. Porque es que Dios vive en ellos y no lo saben, no lo conocen. Mucha gente piensa que Dios está lejos en sitios y no sabe que vive en ellos y está pendiente de ellos. Entonces dice, en Dios solamente está callada mi alma. ¿Qué es acallada? Aplacar, aquietar, sosegar. En algo tan difícil como lo que estamos viviendo esta semana, solo aquieta, solo tranquiliza, solo le asosiega Dios. Solo nos da esa paz, esa tranquilidad emocional, Dios que vive en nosotros, por medio del gozo, por medio de su paz, no de lo que vemos. Nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. Luego en el versículo 2 dice, Él solamente es mi roca. Cristo, la palabra se simboliza con la roca, porque la roca es solidez. La roca es estabilidad. Cuando vamos a pasar un río o un sitio fangoso o hay agua, charcos, usted busca las rocas para pisar en medio del fango y el agua, porque sabe que si se cae su pie en la roca va a estar seguro. Pero si usted cae al fango, no sabe qué tan profundo va a ir. Si usted cae al agua, usted no sabe qué le va a pasar, qué tan profundo, no conoce el sitio. Pero si usted ve la roca, sabe que usted va a estar seguro y lo pisa. Y usted sabe que pasa el río o el fango de roca en roca y usted va a estar tranquilo, seguro, así esté la adversidad afuera, así esté el barro, el agua que le puede dañar las cosas. Cuando dice que Él solamente es mi roca, es que solo en Dios da esa seguridad, esa tranquilidad, esa solidez en el alma. En el alma está la vida. Partió un ser querido, un amigo, un hermano en la fe. Esa roca es la que nos sostiene, no nosotros. Humanamente imposible. Pero Dios sí nos sostiene y es el refugio. El refugio nos guarda, nos provee, nos cuida, nos guía. Un refugio es vida. En medio de la catástrofe y lo que esté sucediendo, la persona que está en el refugio tiene vida. Por eso por eso el rey decía, solo Dios es mi refugio. En Dios tengo vida. Repetimos, en medio de lo que sucedió esta semana, Dios es tu vida. Y de pronto cada uno podemos estar pasando una tribulación. Dios es vida, sea que sea la economía, la salud, problema familiar, problema emocional. Busca el refugio, es Dios que vive en ti, es vida, el refugio es roca, es seguridad, te va a dar estabilidad, te va a dar estabilidad. Así nos consuela Dios, esa paz de Dios y ese gozo nos da seguridad, tranquilidad en medio de la circunstancia. La circunstancia está, pero Dios genera eso en el alma para tener vida. Eso lo genera solo Él en nosotros. El versículo que compartimos al inicio dice que Dios nos consuela para que nosotros consolemos al otro. ¿Para qué? No es en nuestra fuerza, es darle la palabra, lo que estamos compartiendo, y esa persona va a ser consolada no por nosotros, sino por Dios mismo también. Va a iniciar su relación con Dios para él ser consolado por Dios y a su vez él consolar a otros por la palabra. Esa es la manera. Dios va haciendo en nosotros para que en medio de las diferentes circunstancias vivir de una manera sobrenatural que genera solo Dios, genera solo el Dios vivo. En el Salmo 62, versículos 5 y 6. Salmo 62, versículos 5 y 6. Alma mía, en Dios solamente reposa. Alma mía, en Dios solamente reposa.
porque Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. En Él solamente nuestra alma es acallada. En Él es la roca, Él es el refugio. La pregunta es si nosotros, que cada uno debemos de hacernos, estamos no diciendo solamente Dios es mi roca, solamente Dios es mi refugio, solamente Dios se acalla mi alma, en solo Dios mi alma encuentra reposo, solamente, sino que podemos estar pensando, Dios es una alternativa, pero también está A, C, B, D, F, G, H. Y lo que denota el rey David, que nunca fue, es que nunca fue idólatra. Cuando el rey David solamente en Dios, significa que Él es todo. Amarás a Dios sobre todas las cosas. El rey David dijo, Dios es mi pastor. Él era pastor y sabía cuál era la función del pastor. Nada me faltará. En medio de la tribulación y la situación que vivamos, debemos de tener presente que solamente Dios es quien genera vida al alma. Ante algo tan difícil como la partida de José, el alma va a estar en tribulación y con muchas preguntas. Que no hay una respuesta natural, algo razonable, sino que pasamos al tercero, que es la fe. ¿Cómo nos va a consolar Dios? La fe. La paz de Dios al echar las tribulaciones, el gozo de Dios que lo genera al tener la relación con Él, que es la fuerza, el contentamiento que nos da. Dice que multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Y el tercero es la fe. La fe. En el Evangelio dice que el justo vivirá por fe. Dios nos llamó a vivir por fe, no por vista. ¿Qué nos sucede a nosotros? Nosotros estamos en un mundo que se vive por vista. Cuando Dios nos llama, poco a poco, vamos a llegar a un punto a decir, vivo por fe. Vivo por fe. A eso hemos de llegar todos. Es un proceso, porque nosotros nos han enseñado un mundo de vista que es depender, estar tranquilos, estar seguros por lo que se ve. En ese mundo se crece, un mundo donde la estabilidad la genera lo que se ve. Y debemos de llegar a un punto que nuestra estabilidad la genera Dios que vive en nosotros. Sencillo, solo eso. Porque Dios siempre va a estar. Lo que se ve, pasa. Esta creación va a llegar un día en que va a pasar. Todo lo que se ve pasa. Entonces uno cree que lo que se ve, como uno lo ve, lo tiene, le genera eso que se llama un engaño de seguridad. Y Dios dice, no, usted es mi pueblo y usted debe vivir por fe. Usted es mi pueblo. Yo lo llamé a que viva por fe, no por vista. ¿Qué es vivir por fe? Lo que dice Dios. Vivir por fe es lo que dice Dios que es verdad. Cuando se lo reveló a Pablo, es verdad hace 300 años atrás, es verdad hoy y es verdad en 500 años. No cambia absolutamente nada. En la época de Pablo no tenía el internet, no tenía ninguno de esos descubrimientos que tenemos ahora del avance de la ciencia. Pero la palabra era la misma. No cambia. Es la misma. Eso es seguridad. En 100 años que la ciencia ha avanzado mucho más, el mundo va a ser totalmente diferente al que conocemos y la palabra que estamos compartiendo es la misma. Entonces, la vida de fe nos genera tranquilidad y seguridad. Vivimos por fe, no por vista. Vamos a compartir la palabra de fe acerca de la esperanza nuestra, de quiénes somos realmente nosotros, para estar fortalecidos ante la situación que hemos vivido. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Recuerda que para esto la fe, no hay cómo explicarlo, no hay una manera lógica, no, es fe.
Porque Dios lo dijo. Dios no miente. Es la verdad. El hombre tiene otras teorías. El hombre está buscando otros caminos. Nosotros, Dios nos llamó a conocer la verdad para vivir libres. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelve a la tierra como era. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelve a la tierra como era. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Si vivimos por vista, vivimos viendo el cuerpo. Si vivimos por fe, vivimos viendo el espíritu de nuestros seres queridos, con los que usted comparte, su esposo, su esposa, su hijo, su hija, sus hermanos, sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus vecinos. El cuerpo pasa, dice, y el polvo vuelve a la tierra. Este versículo hace referencia cuando alguien parte. En Génesis capítulo 1, versículo 27, cuando Dios habla de la creación, Dios dijo que Él creó al hombre y a la mujer a su semejanza. Dios creó. Dios primero creó. Génesis 1, 27. Dice que varón y hembra los creó. Y cuando uno lee Génesis 1, 27, Dios creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó, uno se imagina a Adán corriendo en el Edén. Adán ya corriendo en el Edén. Con Eva, no. No estaba el hombre. No estaba el cuerpo. No estaba el cuerpo. Eso es muy importante. Por eso Eclesiastés dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Dios que creó tu espíritu. ¿Qué es vivir por fe? Viendo el espíritu de tus seres queridos, porque ese espíritu fue creado desde antes de la fundación del mundo. Pablo dice, mi ciudadanía es celestial, nuestra ciudadanía es celestial, porque nacimos en el cielo, fuimos creados en el cielo, pero eso es por fe. Esa fe nos consuela. Somos del cielo, la ciudadanía. En lo natural, ¿usted dónde es? No, que Colombia, Ciudad Cali, Medellín, Bogotá. Ese es el cuerpo. Pero Pablo dijo, mi ciudadanía es celestial. Somos forasteros, somos peregrinos. Entonces, en Génesis 1:27 habla de la creación. Ese es el espíritu que no vemos. Y en Génesis 2:7, en Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, entonces Dios formó al hombre. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y le sopló aliento de vida, Y el hombre fue un ser viviente. Génesis 2. Cuando ya había creado todo, cuando ya había creado todo lo que se ve, lo último que hizo Dios fue formar al hombre. Estaba todo el universo creado, todo, no la tierra, todo el universo. ¿Qué hizo Dios ahí cuando estaba todo el universo creado? Animales, todo. Lo último fue formar, no crear. Ya nos había creado. Nos había creado desde antes. Ya nos había creado. Tu espíritu, mi espíritu, el espíritu de José ya había sido creado. Luego, en el Edén, cuando ya estaba Dios, lo último que hace es coger el polvo y forma al hombre. Le sopla aliento de vida. ¿Qué le sopló? El espíritu que había sido creado. Y el hombre fue un ser viviente. ¿De dónde tomó para hacer el cuerpo? El cuerpo no fue creado, el cuerpo fue formado. El espíritu fue creado por fe. Pero lo del cuerpo no se necesita fe. Hoy, para el espíritu es que necesitamos fe. Hoy vemos en el vientre de todas las mujeres, y cada uno de nosotros se formó nuestro cuerpo en el vientre de nuestras madres. En el vientre el cuerpo se forma. Y el hombre ha descubierto cómo se forma.
Y cada día y cada semana que se va formando del cuerpo humano hasta que está formado todo el cuerpo y sale el niño al mundo. El cuerpo es formado. Como el cuerpo es formado y fue tomado de la tierra, ¿a dónde vuelve? A la tierra. Pero no somos el cuerpo. Vivimos por fe. Eso nos da consuelo. Triste fuera que fuéramos del cuerpo. Eso sí nos da esperanza. Porque vuelve a la tierra y la tierra se va a acabar y ahí se acabó todo. El Eclesiastés dice, y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ausente del cuerpo, presente al Señor. El espíritu deja el cuerpo y va en la presencia de Dios. No muere. Eso es por fe. No muere. No podemos vernos por vista. Y debemos de irnos ejercitando desde ahora. Nosotros compartimos y debemos de ver por fe el espíritu. Toda la persona, espíritus que vienen en un cuerpo. El cuerpo es de aquí, el espíritu fue creado. El espíritu es eterno. ¿Y por qué sabemos que el espíritu es eterno? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 al 10. Eso nos consuela. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo del 9 al 10. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios nos creó antes de todo, antes de los tiempos, antes de que el hombre fuera formado, Dios, el espíritu lo había creado. Cuando Dios formó nuestro espíritu, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos creó antes y nos escogió y nos dio la gracia. La gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos es antes de que existiera el tiempo natural, sol y luna, antes. El espíritu nuestro ya, como hubiéramos estado en una clase y Dios nos hubiera dado la gracia. Nuestro espíritu, llegamos con el evangelio. El evangelio está en nuestro interior. Eso es el versículo 9. Ahora mira el 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. ¿Qué hizo Jesucristo? Quitó la muerte. Cuando Adán transgredió, apareció la muerte. La muerte espiritual y la muerte física, el cuerpo. Espiritual porque el espíritu iba al Seol, al lugar de los muertos. Cuando usted lea Seol y Hades, lugar de los muertos. ¿Y por qué llama lugar de los muertos? Porque Cristo no está. Cristo es la vida. El espíritu, Dios nos prometió la vida eterna. Dice Dios que no miente, nos la prometió. Pero entonces, cuando vino Cristo, dice, quitó la muerte. ¿A quién quitó la muerte? Al que tenía el imperio de la muerte. Y venció la muerte. Jesús resucitó, venció la muerte y nos regaló, y dice, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Él nos creó y allá cuando nos creó nos prometió la vida eterna. Nos dijo, ustedes van a ser eternos. El único eterno es Dios. ¿Qué hizo Dios? Compartirla con nosotros. Nos la regaló. ¿A qué nos la regaló? Al Espíritu. El Espíritu es el eterno, pero no lo vemos. Nosotros vemos es el cuerpo, pero hay una esperanza que es la nueva creación. Eso es muy importante, cielos nuevos y tierra nueva. Sí, pero nosotros esperamos una nueva creación, dice la palabra. En esa nueva creación está nuestro espíritu ahí ya, porque Dios que es inmortal, Dios que es eterno, nos regaló eso cuando Él venció, murió, resucitó, venció la muerte. Todos los escogidos sobre la tierra, ya no existe la muerte. Para todos los escogidos, Cristo vive en ti, tienes vida. Ausente del cuerpo, José, ¿dónde está? En la presencia de Dios, tiene vida. La muerte no existe. Así nosotros veamos los cementerios y así haya toda una cultura hacia la muerte.
pero no ha muerto. Pero eso es por fe. Es por fe. Y es lo que nos consuela a Dios en algo tan difícil. Entonces dice que Él quitó la muerte, sacó la luz, la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Evangelio es que nos lo muestra para contarlo. Es lo que le reveló Dios a Pablo. La gracia, lo que él había hecho. Él venció a Satanás, al que tenía el imperio de la muerte, y nos dio la vida eterna. Estamos revestidos de Cristo. Entonces, en Tito 1:2 dice, la esperanza de la vida eterna, la cual, que Dios no miente, prometió desde antes de los tiempos. Entonces, nosotros por fe sabemos que José no ha muerto, José no ha muerto, que no vamos a compartir más con él. Eso es cierto. Que la familia no va a compartir los momentos que él venía, todo real, difícil, duro. Ahí está la paz de Dios, está el gozo de Dios. Hay una esperanza. Por fe no ha muerto, no ha muerto. Y nosotros nos quedamos porque vivimos por fe, no vivimos por vista. Segunda de Corintios 5:1, hablando de vivir por vista y vivir por fe. ¿Quiénes somos? La esperanza con que Dios nos consuela. Segunda de Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Vamos a repetirlo. Porque sabemos. O sea, Pablo está hablando con personas que le ha estado compartiendo la palabra y ya están firmes y le está recordando. Hoy nosotros lo estamos viendo y pedimos a Dios poder ver eso. Vivir por vista. ¿Y qué es vivir por fe? ¿Cuál es la esperanza a la que Dios nos llamó? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, si se deshace el cuerpo, ¿cuál es la morada terrestre? El cuerpo. ¿Por qué le dice morada? Casa. Porque vive nuestro espíritu, vive tu espíritu. Nosotros vivimos en el cuerpo, tú vives en el cuerpo, por eso debes de cuidarlo. No hay manera de pasarnos de él. Vivimos en el cuerpo. Si se deshace, la promesa que sigue es, tenemos de Dios un edificio. Entonces compara un tabernáculo, una morada, una casa con un edificio. En lo natural, un edificio es grande, estable. Una casa es pequeña, más inestable. Un edificio. Ese edificio se refiere, dice, una casa no hecha de manos. Y dice eterna. Eterna. En los cielos. ¿Cuáles cielos? Nueva creación. Cielo nuevo, tierra nueva. Jesús, cuando se iba a ir, dijo, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Cada uno tiene su cuerpo. ¿A qué se refiere? Todos nosotros tenemos la promesa del cuerpo glorificado con la cual Jesús resucitó. Todos nuestros espíritus vamos a tener un momento el cuerpo glorificado. Ese cuerpo glorificado va a ser nuestro edificio donde vamos a vivir. Ese cuerpo glorificado es eterno. Este cuerpo natural que vemos, ¿cómo es? Corruptible, es pasajero. ¿Por qué? Porque es de una creación que es pasajera. Así el hombre natural piense que esta creación la puede sostener en el tiempo, errado. La palabra dice que fue entregada en vanidad y que la palabra está reservada, por la palabra la creación está reservada para el fuego. Toda la creación se va a fundir, no la tierra, toda la creación. Toda las galaxias que el hombre no conoce, todo se va a fundir para parecer una nueva creación. Eso es lo que dice la palabra. En eso debemos de nosotros tener la esperanza. Entonces sabemos que si donde vivimos se deshace, en ese momento hay una promesa que es una casa eterna en los cielos. Quiere decir que todos vamos a estar viviendo ¿qué? Eternamente. ¿Y por qué sabemos eso? Porque Dios no miente. Dios no miente. Dios le dijo a Abraham, Abraham, sepa que la
que el pueblo que vamos a formar va a multiplicarse esclavo, pero yo lo voy a sacar rico y lo voy a llevar a la tierra prometida. Como Dios le dijo a Abraham, sucedió. Dios le mostró a Nabucodonosor por un sueño y se lo reveló a Daniel todos los imperios sobre la tierra. El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio de Grecia, el imperio romano y el imperio que nosotros estamos viendo que se está formando. Y todos se fueron formando como Dios dijo. Dios no miente, Dios es el todopoderoso. Todopoderoso. Entonces, debemos de tener esa esperanza nuestra. Luego, mira lo que dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 14. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. La palabra, cuando nosotros hablamos de la muerte y la palabra se va a referir a ese punto, habla de dormir y partir. Porque la muerte fue vencida. El espíritu va a un stand-by a la presencia de Dios. Todos los escogidos de Dios están en su presencia, desnudos. ¿Por qué desnudos? Porque el cuerpo glorificado se toma es en la segunda venida. Desde el espíritu de Eva, que es la primera escogida, hasta el que está partiendo ahora, que es escogido, está en la presencia de Dios. Cuando Jesús murió y Cristo toma el cuerpo glorificado, dice que Cristo fue al Hades, fue al Seol y fue al seno de Abraham y se llevó todos sus espíritus a su presencia. Todos. Recuerda que es que el Seol es el lugar de la muerte donde no está Cristo. Todos los escogidos y caídos antes de que Jesús resucitara iban a ese sitio. Estaba dividido. A un lado llegaban los escogidos, a otro lado los caídos. El seno de Abraham. Dice que Jesucristo fue allá. Los llevó a su presencia. Todos están en la presencia de Dios. ¿Quiénes son los únicos que tienen cuerpo glorificado en la presencia de Dios en este momento? Son Elías y Moisés. Elías, Moisés y Enoc. Enoc, Elías y Moisés. Ellos están con el cuerpo glorificado, con el edificio eterno. El resto están durmiendo, esperando. Esperando. Entonces dice la palabra, para que no estemos tristes como los otros que no tienen esperanza. El pueblo de Dios tiene esperanza. Vivimos por fe en medio de un mundo que no tiene esperanza. En medio de un mundo que dice que Dios no existe o no conocen a Dios. Y piensan que el espíritu queda en el aire o que el espíritu se va al infierno o que el espíritu vuelve yo no sé cuántas veces a la tierra. Muchas teorías, pero no es lo que dice el evangelio. El evangelio lo que dice es que venimos una sola vez a la tierra y ausente del cuerpo presentes al Señor esperando. Entonces todos los escogidos de Dios están esperando. Entonces el mensaje dice, no debemos de estar tristes. ¿Y cómo no llega esa tristeza? Eso lo genera Dios por medio de su gozo y su paz. Humanamente es imposible. Adicional, la palabra dice que hemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Ser un buen esposo, tratar bien a la esposa es porque amas a Dios. La esposa, ser una buena esposa, fiel, porque ama a Dios. Primero debe estar Dios. El padre hacia los hijos, porque es un buen padre, provee, guía, dirige conforme a la palabra, porque ama a Dios. Primero debe estar Dios. Dios nos guarda para cuando llegue una situación de esas tan difíciles, su gozo y su paz aparezca. Sí, primero es el amor a Dios. Todo lo que se ve pasa. Entonces dice que no hemos de estar tristes los que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza. El evangelio, las buenas nuevas sí nos dan esperanza.
Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. En la segunda venida, cuando Jesucristo venga, que todo ojo lo verá, vienen con todos los que han partido. Y nosotros estamos en el tiempo del rapto. Oramos por fe, ojalá que estemos ahí, de no conocer muerte. Va a haber una generación como lo que le sucedió a Elías, como lo que le sucedió a Enoc, que el cuerpo, el espíritu no abandonó el cuerpo, sino que el espíritu, el cuerpo fue revestido, se transformó en el cuerpo glorificado. Entonces el espíritu no pasó por el proceso de la muerte. Elías y Enoc, estamos en ese tiempo. Entonces, si somos, tomamos cuerpo glorificado, y en la segunda venida recuerda que falta mucho. Falta mucho porque la segunda venida es para quitar a la bestia que va a estar controlando el mundo con el falso profeta. Y Jesucristo queda reinando los 1000 años. Ahí venimos con Jesucristo, ¿sí? Porque Él murió y resucitó. Jesús venció la muerte y tomó el cuerpo glorificado. Y esa es la promesa para todos nosotros. Entonces, la esperanza que hemos de tener y para la familia de Hugo y los Karim es que el espíritu de José está en la presencia de Dios. Está dormido, está en stand-by, esperando el cuerpo glorificado, esperando, pero está vivo porque está con Cristo. El que tiene a Cristo tiene la vida. Jesús dijo, todo el que coma mi carne y beba mi sangre tiene la vida eterna. Todos los escogidos de Dios, nuestros espíritus, todos, desde el espíritu de Eva hasta el último espíritu que va a llegar a la tierra, todos comimos y bebimos de él cuando él murió y resucitó. Esa es la cena, la Pascua. Dice, nuestra Pascua fue inmolada. Nosotros comimos y bebimos de él, pero fue algo espiritual. Todo eso es por fe. Usted no necesita construir un pan y un vino. Eso era el símbolo. Por eso cuando Jesús les dijo eso a los fariseos, dijeron, oiga, ¿nos vamos a comer su cuerpo? ¿Nos vamos a tomar su sangre? ¿Qué es eso? Entonces sí hay esperanza, familia. Entonces, nosotros, lo que nos dice el Evangelio es algo que va más allá de lo natural. En algo tan difícil como es la partida de José, no debemos de estar tristes. No debemos de estar tristes. Está el gozo de Dios, el contentamiento. Ese gozo contiene, nos da fuerza. Está la paz de Dios que nos da, que sobrepasa todo entendimiento y nos da la tranquilidad al alma. Pero está la fe, una promesa de Dios, la fe de quiénes somos nosotros, de dónde venimos y para dónde vamos y dónde vamos a estar eternamente. Y también nos hace reflexionar de cómo nos estamos comportando con los que aún estamos, con los que tenemos al lado. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cómo nos tratamos con los que tenemos al lado? Por medio de las obras de la carne, con resentimiento, amargura, odio, celos, ira, contiendas, peleas, o vemos todo claramente que somos espíritu de Dios, que vinimos a disfrutar de la creación y tenemos que tratarnos con amor, con compasión. Ese es disfrutar, salir adelante, saber que Dios está con nosotros. Entonces, familia, sí hay esperanza. Y para finalizar, vamos a Mateo capítulo 22, versículo 32. Mateo 22, versículo 32. Dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Cuando dijo eso, uno dice, pero es que Abraham, Isaac y Jacob están muertos. Porque se ve por vista. ¿Por qué? Por cuerpo. No, Dios se refiere al espíritu. Los tres patriarcas del espíritu eran escogidos de Dios. Dios es un Dios de vivo. Dios nos creó el espíritu y nos regaló la inmortalidad. Desde que llegamos a la tierra, llegamos para vivir eternamente con Él. Que uno no lo sepa, diferente. Que las personas no lo sepan, diferente. Que no lo crean,
diferente, pero porque no lo sepan o no lo crean y lo nieguen, no va a dejar de ser verdad que Dios es Dios de vivos, que somos eternos, el Espíritu, porque hay una promesa de un cuerpo glorificado en la nueva creación, Entonces, familia, lo que nos dice la palabra es que Dios es un Dios de vivos, hay esperanza. ¿En dónde encontramos reposo para el alma? Como dijo el rey David, solamente en Dios. ¿Dónde va a ser nuestra roca para estar seguros en medio de cualquier tribulación? Solamente Dios. ¿En dónde vamos a estar en refugio en medio de las tribulaciones y las dificultades? Solamente Dios. Y cuando dice solamente Dios es la palabra. Debemos de hacer la palabra. Debemos de cada día pedirle a Dios de vivir por fe, de hacer su palabra, cómo comportarnos, cómo tratar a las demás personas con respeto. Sí, de llevarle un mensaje de esperanza. Pedimos para que la paz de Dios, el gozo, inunde la familia de José y de cada uno de nosotros en esta situación tan difícil. Y si alguno tiene alguna tribulación, el versículo que iniciamos dice que Dios nos consuela en todas las tribulaciones, todas. La que sea el refugio y donde hemos de buscar consolación para pasar al otro lado con vida y no enfrentarnos a más adversidad y dificultades, es la palabra de Dios. Ese es el camino, es el único camino, solamente es el camino que nos da vida. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.